Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva temporada de Ulpan TV. Con entrevistas e informes de los temas de actualidad. Y les voy a mostrar la universidad desde adentro. Cada lugar, cada evento y cada actividad que se realiza en esta casa de estudios. Bienvenidas a Ulpan TV. Bienvenidos a Ulpan TV. Y hoy Ulpan TV se trasladó a la Facultad de Ciencias Humanas, porque aquí, en estas aulas, en estos espacios, se desarrolló hace muy poco un encuentro de formadores de nivel inicial y primaria. En el marco de ese encuentro tuvimos la posibilidad de acercarnos a una temática específica, que está en diálogo, que está en conflicto, que necesita ser revisada, sobre todo pensando cómo debe ser el rol del Estado en esta cuestión. Hablamos de los jardines maternales. Conversamos con especialistas y también con docentes de la Universidad Nacional de La Pampa, y eso es lo que vamos a estar compartiendo en el transcurso de este programa. Bueno, lo que acabamos de hacer es un taller para los tutores de pares, precisamente para poder hacer un acompañamiento y un seguimiento de las actividades que están desarrollando, y aparte que de a poco ellos puedan ir construyendo su rol, digamos. Entonces, compartir la experiencia y entre todos el diálogo que van teniendo, van construyendo ese rol, por un lado. Y por otro lado también, qué experiencias van teniendo en las diferentes cátedras, qué actividades, digamos, y qué funciones van cumpliendo y van intercambiando experiencias, de tal manera de también poder ver qué se hace en cada lugar y cómo poder llevarlas adelante y desarrollarlas. Y por otro lado también las dificultades que se les van presentando, ya sea en el rol, en la práctica, bueno, en las diferentes actividades. El tutor de pares, la función que cumpliría es el nexo entre sus pares, o sea, los alumnos, sus compañeros, y el docente, y también con la institución universitaria. Entonces ellos tienen la función de hacer esa interfaz y de alguna manera no solamente brindar información, sino acercarlos a los diferentes servicios o actividades universitarias por un lado, pero por otro lado también acompañarlos en el desarrollo de una cátedra o alguna actividad que hace la facultad, interiorizar sobre todo los alumnos que cuando llegan tienen que acostumbrarse a la cultura universitaria y el desarrollo que esta tiene dentro de cada universidad. Los tutores están metidos dentro de las cátedras. Las cátedras de los primeros años son muy numerosas, entonces en realidad ellos pueden trabajar con todos los alumnos que están inscritos en las cátedras. Trabajan con los que se acercan, y algunos que los tutores también se acercan cuando encuentran alguna dificultad o algún chico que lo ven ahí medio desconcertado, digamos. Vamos a conocer ahora algunas de las ideas que planteaba Alejandra Ballester, docente de la Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires. Específicamente realiza un marco histórico, nos sitúa en el tema y en el momento de aparición de los jardines maternales, vinculados también al mundo de la ley. Y sobre todo nos responde cuál debería ser el rol del Estado en cuanto a la regulación del nivel inicial. Una de las cuestiones que por ahí nos ha interpelado dentro de lo que es la formación es que los planes de estudio, ¿sí?, tanto de los institutos como en las universidades, en general no contemplan espacios específicos para reflexionar sobre las particularidades del primer ciclo del nivel inicial, ¿sí? Creo que ese es uno de los desafíos, empezar a instalar no solamente, digamos, en unidades o bloques temáticos dentro de las materias, ¿sí?, sino también espacios de reflexión específicos acerca del nivel del jardín maternal como en su particularidad, ¿sí?, porque más allá de conformar una unidad pedagógica, ¿sí?, con el segundo ciclo, tiene particularidades, tiene especificidades que requieren ser reflexionadas. El Jardín de Infantes nace con la Ley 1420, con una propuesta y un contrato fundacional pedagógico.
En cambio, las instituciones destinadas a los niños más pequeños nacen con otro contrato social que tiene que ver con la asistencia más que con el cuidado. Es a partir de los 80, de los años 80, 70, 80 diría yo, que empieza a pensarse, ¿no? Y con los avances de la psicología, con los avances de diferentes ciencias, que empieza a pensarse en la educación de los niños más pequeños. Y esto se fortalece esta perspectiva a partir de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde se habla de la educación, del derecho a la educación desde la cuna, ¿sí? Hoy es irrenunciable, ¿sí?, para todas las instituciones del nivel inicial no atender a este derecho humano fundamental. Por lo tanto, creo que uno de los desafíos sigue siendo empezar a diferenciar, ¿sí?, esta cuestión entre la guardería y los jardines maternales, que en muchas ocasiones, ¿sí?, al margen de la denominación guardería, al interior muchas de esas instituciones funcionan como jardines maternales con una propuesta educativa. Pero sí nos desafía, ¿no?, como primer ciclo del nivel inicial, a que se universalice la oferta de jardines maternales o se universalice la oferta de propuestas de atención educativas para los niños pequeños, en donde el Estado tenga injerencia tanto en la regulación y en la supervisión, ¿sí?, de estas instituciones para garantizar una educación de calidad para todos los niños en los diferentes formatos, ¿sí? Estamos en la Facultad de Ciencias Humanas, en las aulas donde se desarrolla la formación de los estudiantes que transitan por las diferentes carreras, en este caso vinculadas a educación. Y hoy nos acompaña Graciela Sosa Aspeleiter, que forma parte del Departamento de Educación Inicial, para hablar de la experiencia de los estudiantes en el área de residencia. Graciela, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, no, de nada. Buenas noches a todos. Sí, las estudiantes acceden a la asignatura de residencia en cuarto año del profesorado en educación inicial y en el primer cuatrimestre, justamente cuando hacen sus prácticas en espacios profesionales reales, que son las salas de jardín maternal, y en el segundo cuatrimestre hacen sus prácticas en las salas de jardín de infantes. ¿Los jardines maternales se han incorporado recientemente a la currícula o ya tienen su historia? Las prácticas de residencia en jardín maternal vienen ya desde hace varios años. Para nosotros no es tan nuevo, viene del plan de estudios anterior. Y es justamente en este espacio que desde la Cátedra de Residencia se favorece la incorporación de las estudiantes para que hagan sus prácticas. Ellas hacen una semana de observación, una semana de práctica de ayudantía pedagógica y entre 3 y 4 semanas de prácticas intensivas, donde ellas quedan a cargo del grupo, pero la docente del grupo está en presencia también en el aula. Este momento es muy significativo porque las residentes, aparte de buscar, de aprender, tienen que recuperar saberes, conocimientos teóricos prácticos, experiencias del trayecto formativo para poder complementar el trabajo de campo con la teoría. Van a ir avanzando en términos de esas complementariedades sin abandonar nunca la labor teórica. Van a focalizar, por ejemplo, distintas problemáticas que hacen a las prácticas docentes, a las prácticas de enseñanza, y tienen que conocer muy en particular las características de la institución jardín maternal. El jardín maternal es una institución educativa, ya desde la sanción de la Ley de Educación Nacional en el año 2006, habilita pensar la educación inicial desde nuevas concepciones. En el artículo 18 ya nos aclara que la educación inicial es una unidad pedagógica, y esto es muy relevante porque en primera instancia esta unidad pedagógica significa que la institución maternal es una institución educativa y que junto con el jardín maternal van a conformar el primer eslabón del sistema educativo. En el imaginario familiar y social asociamos los jardines maternales en realidad más vinculados al cuidado y no tanto a la enseñanza, no tanto al aprendizaje. ¿Qué se puede aprender en el jardín y sobre todo en el jardín maternal a tan corta edad? Justamente
es lo que sucede. Hay representaciones sociales que conciben el jardín maternal como un espacio de cuidado más afectivo, donde lo vincular tiene un peso particular. Ya en el jardín de infante la enseñanza ha dado un paso más, se encuentra instituida, es valorada, pero en maternal aún no se sabe qué se enseña, se pone en duda la enseñanza integral. Sí, en el jardín maternal se enseña. Tenemos una autora que es muy significativa en educación inicial, que es Rosa Violante, que ella dice que en el jardín maternal se enseñan contenidos que son una especie de categorías didácticas expresadas en términos de haceres. Esto no es más ni menos que los haceres de la vida cotidiana. La alimentación, el sueño, la higiene, actividades artísticas exploratorias, actividades expresivas, el juego. También una de las formas de enseñanza es la crianza, en forma complementaria con las familias. Pero la característica general de la enseñanza maternal es que es planificada, que es anticipada, es una tarea educativa, intencional, que promueve, lógicamente, el buen desarrollo del niño pequeño. Fíjate que algunas de las ideas que compartimos a través de las diferentes autoras en el transcurso del programa nos dan la pauta de la importancia de la formación de los niños en los primeros años. De alguna manera, esto marca el futuro de los niños y el aprendizaje. Yo coincido con lo que vos decís, y es justamente en el primer año del ser humano que se logran los mayores aprendizajes. Se adquiere la locomoción, se adquiere el lenguaje, se desarrollan niveles de pensamiento, se estructura la personalidad. Más adelante se adquiere el control de esfínteres. Por eso es muy importante que en esta etapa, de que son los primeros años de educación, esté y se encuentre con personal docente de excelencia, con docentes bien formados, con docentes con título. Es muy relevante. Y bueno, yo decía por ahí que se pone en duda las posibilidades de aprendizaje de los niños pequeños. Y esto de ninguna manera es así. Es así. Claro que no. Graciela, vamos a compartir una pausa y en el próximo bloque seguimos con ustedes compartiendo más ideas sobre el nivel inicial. Y en este bloque vamos a seguir compartiendo más de las ideas que diferentes autoras dejaron en el marco de este encuentro en referencia a nivel inicial. Pero ahora con Alejandro recorremos los pasillos de la Facultad de Ciencias Humanas para encontrarnos con estudiantes de nivel inicial. Gracias, Ceci. Me encuentro acá en la Facultad de Ciencias Humanas de General Pico. Acompáñame ahora que vamos a ver cuáles son las prácticas que están realizando los estudiantes de nivel inicial en un jardín maternal. ¿Cómo andan, chicas? Hola, buen día. Hola. Bueno, nuestra experiencia, estamos en la tercera semana. Empezamos, la primera semana fue observación, la segunda semana ayudantías pedagógicas y esta tercera semana son prácticas intensivas. Estamos nosotros frente al grupo de niños. Bueno, la institución nos recibió re bien. La directora, apenas llegamos, nos ubicó cada uno en su sala. La docente que estaba a cargo de la sala que nos tocó a nosotras, también excelente, muy buena persona, nos ayuda un montón, nos da consejos, todo, porque bueno, ella también se recibió el año pasado, así que nada, vivió la misma experiencia que nosotras. Y no sé qué más. En cuanto al grupo de niños, nos responden muy bien, son 24 niños y estamos muy contentas de transitar esta última instancia de la carrera y con muchas ansias. Si bien recién empezamos estas semanas con las prácticas intensivas, es decir, nosotros estamos frente a los niños, como dije anteriormente, y nos vienen a observar las docentes de residencia, nos evalúan. Y este es nuestro segundo día y nada, muy contentas porque el grupo nos respondió favorablemente. Con los resultados, sobre todo. Ustedes llevan, además del acompañamiento, la educación de los chicos, ¿no? Sí. Sí, acompañamos o sea, no es solamente juegos, sino que también les enseñamos cosas y nada, planificamos. Claro, tenemos planificaciones, utilizamos todas esas cosas. Todas esas herramientas que fuimos trabajando a lo largo de la carrera. Claro.
Bueno, chicas, muchas gracias Bueno, por contarnos cómo es su experiencia acá y que les vaya bien en esta nueva etapa de su formación, ¿no? sí, El último tirón. El último tirón. Bueno, suerte, muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Estuvimos charlando con Belén y Azul, dos estudiantes de nivel inicial acá en el jardín, y volvemos con vos, Cecilia. Gracias, Alejandro, por traernos las voces de los estudiantes de nivel inicial y continuamos compartiendo voces, justamente, en este caso de Rosana Corrado, que nos habla con respecto a la calidad educativa. ¿Cómo pensamos la calidad educativa en los primeros años, en las primeras infancias y sobre todo, cómo se insertan estos jóvenes profesionales en estos nuevos espacios? Estamos ante el gran debate de, digamos, poder garantizar ese derecho de los niños a la educación, pero no pensado solo en términos de acceso, sino en términos de calidad, qué es lo que ofrecemos, o sea, cuando estamos pensando en educación, bueno, básicamente a qué nos estamos refiriendo con educar, con cuidar, con enseñar, desde el primer ciclo de nivel inicial, o sea, haciendo hincapié desde lo que es la formación docente, que nosotros, como dicen algunos autores, tenemos a los recién llegados, es decir, abrimos el primer espacio educativo y público de la educación. Y el primer ciclo, su denominación hoy también está en educación, que es la educación maternal, nos permite como ampliar esa diversidad, no solamente considerar la diversidad de infancia, sino también la diversidad de instituciones y de modalidades que están dando cuenta de procesos o de experiencias educativas por ámbitos que muchas veces son externos al sistema educativo formal. Entonces eso a nosotros nos enfrenta un gran desafío, no solo en términos de cuáles son nuestras infancias, dónde están nuestros niños, en situación de riesgos, en situaciones de vida diferentes, sino también que nos desafía a pensar cómo se redefine el rol de los profesionales de la educación. Es decir, la realidad nos interpela a pensar en nuevas necesidades y en nuevos contextos socioculturales. Y por lo tanto estamos también, siempre hay un niño que, o sea, no tenemos que perder de vista la historia, pero además situarlo. Y entonces ahí es donde en la trama de la formación tenemos un desafío muy fuerte, porque las herramientas se van construyendo desde las prácticas a la teorización, al análisis, a la reflexión y volver al campo. Pero nosotras mismas, como docentes, hemos tenido que hacer un aprendizaje diferente de esos espacios y un trabajo mucho más horizontal, donde la universidad no se posiciona como en un lugar del saber, sino que la universidad hace un trabajo colaborativo y educativo con las mismas organizaciones e instituciones. Y hoy en día conviven las denominaciones. Nosotros en el distrito de Tandil, por ejemplo, que es donde trabajamos, tenemos salas maternales, jardines maternales, guarderías, centros de día, y podría seguir infinidad de denominaciones. Yo creo que más allá de la denominación de educación maternal, lo interesante de esa nueva categoría teórica es que abre a posicionarnos más allá, para mí, del tipo de instituciones. Está preguntando, bueno, ¿dónde están los niños? ¿Dónde están las infancias? ¿Y cuál es la educación que se les brinda a esos niños? Cualquiera sean los espacios de prácticas escolares o no escolares. Entonces, reconoce el derecho a la educación y cuestiona fuertemente el papel del Estado en garantizar ese derecho. Seguimos compartiendo este bloque con Graciela Sosa Speleiter y comentábamos, ¿no?, que cada vez que hablamos de los jardines maternales, y también lo hemos compartido en bloques anteriores, decimos que hay ofertas diferentes en gremios, en organizaciones no gubernamentales. ¿En Pico existe la misma oferta? En Pico tenemos jardines maternales que se llaman Centro de Desarrollo Infantil, que dependen de la municipalidad. Tenemos jardines maternales de gestión privada también y por ahora nada más. Todos abiertos a que se haga este tipo de experiencia. Sí, sí, lógicamente. Hemos estado haciendo residencia tanto en jardines municipales como en jardines privados. Todas experiencias positivas. Sí, muy positivas, exactamente. ¿Qué nos podés decir de Noemí Burgos? Bueno,
Con respecto a Noemí Burgos, hace muy poquito en este centro universitario tuvimos un encuentro nacional de formadores de prácticas y residencias y tuvimos el honor de tener a la profesora Noemí Burgos. Es una profesora de la Universidad Nacional de Luján, es magíster en gestión, es profesora, autora de muchos libros, de artículos académicos y es un referente de la educación inicial. Compartimos con ustedes ahora la nota que realizáramos con la doctora Noemí Burgos. Hay como una fragmentación. Por un lado, jardines privados con una diversidad de instituciones enorme, algunos de tipo sociocomunitarios, otros con un tinte pedagógico, pero no todos llegan a tener supervisión. Unos pocos tienen supervisión. El jardín que tiene supervisión es el jardín de infantes, no el maternal. Porque en general, y esto está pasando en las provincias, se ha discutido muchísimo. No se llegó a establecer una ley que paute cómo tienen que ser los jardines maternales y en jurisdicción de quién. En este momento, 0 a 3 está en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social. Mientras que de 3 a 5 años en el ámbito estatal, es decir, está establecido por ley, pero la ley es obligatoria la sala de 4, no así la de 3. Entonces, el Estado se hace cargo de la sala de 4 y de 5, hoy, y a partir del año 2006. Esto es en todo el país. Porque también hay que hablar de que en el país los desarrollos no son iguales. Mientras la provincia de Buenos Aires en el año 1947 creaba los jardines de infantes con salas de 3, 4 y 5 años, en el resto del país 4 y 5 dependían de escuelas primarias. Y bueno, nosotros acá lo que estamos viendo es que en la formación docente, si bien hay cuestiones que uno tiene que resolver con políticas, y que tiene que urgir e intervenir para que esas políticas cambien y piensen realmente en el futuro de un mundo mejor y piensen en los niños más pequeños. Porque un niño desde pequeño, si tiene experiencias ricas, tiene una matriz que le va a servir de por vida, porque cada uno de nosotros, cada adulto, guarda un niño adentro. Y esas... uno recuerda olores, recuerda sensaciones, colores que lo llevan a recuerdos muy fuertes de su infancia. Quiere decir que esos momentos son fundantes. Si en realidad el país empezara a caminar, lo primero que tiene que pensar es en los niños. Lo que hemos intentado a través de este programa es contemplar espacios para reflexionar fundamentalmente sobre las particularidades del nivel inicial y más exactamente del jardín maternal. Les habrá quedado claro a ustedes la importancia que tiene este espacio en la vida de los niños, de los más pequeños, que tienen mucho por aprender, sobre todo en este ciclo. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.